5 otros movimientos y regímenes. La aparición del fascismo estimuló una política nacionalista radical en otras partes de Europa y provocó varias imitaciones directas, entre ellas el Partido Fascista Rumano de 1923, Le Faisto, de Georges Valois, de 1924, el advenimiento del gobierno autoritario en Italia también sirvió claramente de aliento al pronunciamiento de Primo de Rivera en el año siguiente a la marcha sobre Roma. Pero, en general, el impacto del fascismo no fue grande, debido sobre todo a dos razones. En el momento en que por fin Mussolini llegó al poder, ya iba remitiendo la crisis de la postguerra, y otros sistemas europeos estaban recuperando el equilibrio. En segundo lugar, al revés que Alemania a partir de 1933, no era posible considerar a Italia, pese a los muchos admiradores que tenía Mussolini en el extranjero, como una de las naciones dominantes o dirigentes. En parte, muchos de los entusiastas de Mussolini en el exterior le aplaudían, porque creían que el fascismo estaba bien para los italianos, pero no para países supuestamente superiores como los suyos. En el decenio de 1920, los partidos y los movimientos del nacionalismo autoritario tendían más bien hacia la derecha autoritaria radical o moderada, que hacia las nuevas expresiones semirrevolucionarias del fascismo. En la Europa occidental este fue mucho más el decenio de la Acción Francaise, del integralismo portugués, copiado de la anterior, que del nacionalsocialismo francés o del nacionalsindicalismo portugués. En Alemania, casi todos los partidos nuevos del movimiento patriótico adoptaron una orientación claramente derechista, y en el este las principales expresiones nuevas del nacionalismo adoptaron una forma difusa y populista. El dirigente del Partido Popular Rumano en el decenio de 1920, el general Averescu, tenía mucho en común con un Panealos o un Primo de Rivera, o una forma distinta radical de derechas, como ocurrió en Hungría. La cronología de interrupciones del gobierno parlamentario fue constante a todo lo largo del periodo de entreguerras, 1922 a 1925, Italia, 1923 a 1931, España, 1926, Portugal, 1926, Polonia, 1926 a 1936, Grecia, 1926, Lituania, 1929, Yugoslavia, 1933, Alemania, 1933, Austria, etc. Inicialmente se dio una tendencia casi general a sustituir el gobierno parlamentario por formas sincréticas, semipluralistas, de dictadura de la derecha, normalmente sin un sistema desarrollado de partido único, y por lo general sin un componente radical nuevo de tipo fascista. La gran difusión de partidos y movimientos putativamente fascistas en toda Europa ocurrió a raíz del triunfo de Hitler, aunque no habían faltado iniciativas de ese tipo a fines de la década de 1920 ni a principios de la de 1930. Además, a partir de 1933 los movimientos y los regímenes autoritarios de derechas también empezaron a adoptar diversos aspectos de la fascistización, a asumir algunos de los arreos externos del estilo fascista a fin de presentar una imagen más moderna y dinámica, y con la esperanza de alcanzar una mayor movilización e infraestructura social. A finales de la década de 1930, a medida que Hitler iba de una victoria en otra, tanto los movimientos fascistizantes como los estados autoritarios de derechas, aunque en especial los primeros, empezaron a pasar por diversos grados de nazificación, lo cual reflejaba el incipiente retorno de Alemania a la condición hegemónica. Las características de esos grupos variaban considerablemente, lo cual no es de sorprender en movimientos autoritarios estructurados en gran medida sobre la base de un voluntarismo nacional y de la insistencia en las diferencias étnicas. Por eso el análisis comparado o taxonómico se va
haciendo más claro al pasar de un país al otro. Austria quizá fuera Austria la que presentara el caso más claro en toda Europa. De las tres caras principales del nacionalismo autoritario, un partido moderado de la derecha autoritaria, el Partido Social Cristiano, un grupo derechista más radical, claramente autoritario y violento, las unidades Einber, y unos nacionalistas revolucionarios que eran los nazis. Austríacos. Algunos comentaristas proyectaban a las Einberen como una variante interna austríaca excepcional del fascismo, pero la verdad es que no encajan exactamente en la tipología. Las Einberen, guardias nacionales o unidades militares, se organizaron en 1919 a 1920 para proteger las fronteras austríacas en un momento de gran fluidez política y territorial, y secundariamente para proteger a los intereses privados contra el marxismo. Por eso eran, hasta cierto punto, la contrapartida de los cuerpos libres alemanes, pero, al igual que estos últimos, no estaban comprometidas más que con el nacionalismo, el activismo paramilitar y la oposición a la izquierda. 117. Las Einberen jamás lograron una unidad orgánica ni una ideología específica. Al igual que la derecha austríaca en general, su base social estaba sobre todo en el campo y en las pequeñas ciudades. La trayectoria de las Einberen siguió un ritmo austríaco, además de europeo. El primero de los conflictos entre la derecha austríaca y los socialistas austríacos maximalistas estalló en 1927, y las Einberen consiguieron nuevos reclutas, decían tener más de 200.000 en 1929, para su opción como alternativa al sistema parlamentario. Gozaron del apoyo del sector de Eugenburg del DNVP y del Stahlhelm en Alemania, lo que es más importante, de asistencia financiera de Mussolini, canalizada al principio por conducto del gobierno derechista de Hungría, que era otro de sus proyectores. Durante este periodo se hizo una tentativa de dar a las Einberen, más bien amorfas, una unidad orgánica central, así como una ideología. Se propagaron en varios mítines y seminarios las doctrinas de Ottmar Spann, principal ideólogo austríaco del corporativismo católico, 118, y el 18 de mayo de 1930 los principales dirigentes de la Einber prestaron el famoso juramento de Korneuburg en el sentido de transformar a Austria en un sistema corporativista autoritario. Tampoco esto era un fascismo tajante, y llevó a una nueva escisión en el movimiento, que se disimuló mediante la selección de un nuevo dirigente central, E.R. von Starhemberg, que había venido tratando directamente con Mussolini, pero poco después fue adoptando una actitud más tibia en cuanto al juramento de Korneuburg. La importancia de las Einberen no se debía solo a su función militar. No formaban un partido como tal y tenían escasa fuerza electoral. En su principal esfuerzo, en las elecciones de 1930, las Einberen no obtuvieron más que el 6% de los votos, pues fueron muy pocos aparte de sus propios milicianos los que votaron por ellas. En 1931, las Einberen empezaron a desintegrarse. Una sección radical intentó un putsch. Abortado, 119, algunas unidades empezaron a pasarse a los nazis austríacos. Y la mayor parte se aferró a un conservadurismo siempre amorfo, aunque autoritario, 120. La iniciativa seguía estando en manos de los socialcristianos, que gobernaron durante la mayor parte del periodo transcurrido desde la fundación de la República Austríaca. En el decenio de 1920, bajo el Dr. Ignaz Seipel, los socialcristianos siguieron siendo un partido parlamentario, ambiguamente democrático, 121, pero acabaron por pasarse a un tipo conservador de autoritarismo bajo el impacto de la depresión y en el callejón sin salida de la política austríaca de partidos, triangulada entre los socialistas marxistas, los nazis y ellos mismos. En 1931 empezaron a organizar sus propias milicias en una parte de Austria.
Cuando Dollfuss, el nuevo dirigente socialcristiano, estableció un sistema autoritario en 1933, este se diferenció cuidadosamente de un modelo fascista. 122. El nuevo frente político, el Frente de la Patria, llegó a incluir a la Seimberen, pero no fue un partido estatal, pues sus funciones estaban separadas de las del Estado. Más bien, se trataba de la variante austríaca de los frentes políticos vagos, amorfos y de tipo conglomerado establecidos en un momento u otro por casi todas las dictaduras del sur de Europa en este periodo. Italia fue quien más apoyó al régimen austríaco contra la Alemania nazi y a fines de 1933 Dollfuss prometió a Mussolini que iría avanzando hacia el fascismo, pero la nueva constitución corporativista estatal de 1 de mayo de 1934 era conservadora, católica y virtualmente socrática. Estipulaba que en total 7 corporaciones representarían a la sociedad austríaca, aunque nunca llegaron a organizarse del todo. Starhemberg, el dirigente de la Einber, negoció por su propia cuenta con Mussolini, que antes le había recomendado evitar el antisemitismo. En 1933 a 1934 aludió vagamente varias veces a la elaboración de un fascismo austríaco. 123. Aparentemente encaminado a incorporar todos los aspectos más conservadores del régimen de Mussolini, pero acabó en el Frente de la Patria. Tras el asesinato de Dollfuss por los nazis, actuó como vicecanciller de la República de 1934 a 1936, antes de verse expulsado. En los últimos años del régimen, de 1936 a 1938, se añadieron más de los arreos externos de una dictadura mussoliniana organizada, con un grupo de juventudes, varias organizaciones nuevas de frente y sociales y una milicia política nacional, los cuerpos de asalto, 124, bajo el Frente de la Patria, en sustitución de la Seimberen y otras milicias derechistas. Sin embargo, ni las antiguas Seimberen ni el régimen Dollfuss-Schuschnigg de 1933 a 1938 llegaron nunca a ser fascistas en un sentido plenamente típico. Para el momento de Anschluss de 1938, la opinión política austríaca había llegado a triangularse entre el gobierno de la derecha autoritaria, los socialistas perseguidos y los nazis, cada vez más populares. El nacionalsocialismo se desarrolló con mucha más lentitud que en Alemania, pero sobre la base de un apoyo social muy parecido, 125, y con una proporción igual de elevada de obreros en sus SA, 126. Una diferencia del nazismo austríaco que cabría señalar, no obstante, era la existencia de un sector pasajeramente importante, nacional católico, de intelectuales de la derecha radical, encabezado por Arthur Seyss-Inquart, 127, que fueron útiles para el Anschluss, y a los que después se dejó en gran medida de lado. Hungría de todos los estados de la Europa de entreguerras, es probable que Hungría fuese quien tuviera la mayor diversidad per cápita de grupos y movimientos varios de tipo fascista, semifascista, radicales de derecha o simplemente nacionalistas autoritarios. Quizá se pueda explicar la tendencia de la sociedad política húngara a la movilización nacionalista radical y protofascista por la estructura y la situación del país en aquel momento. Hungría era, probablemente, el estado con más reivindicaciones nacionales de toda Europa debido a la gran proporción de sus pérdidas territoriales y demográficas. Además, había sido el segundo país gobernado brevemente por una dictadura comunista revolucionaria, la de Béla Kun en 1919. En tercer lugar, pese al limitado desarrollo de su estructura social, tenía una gran clase media nacional burocrática, desempleada o subempleada, que aportaba muchos activistas a esa política. En cuarto lugar, la cultura húngara participaba en muchos de los mismos procesos intelectuales y literarios que hacían hincapié en el nacionalismo radical y en lo Volksist en el mundo de habla alemana, excluida Suiza, y, por último, la dominación
de la política por el nacionalismo de derecha y la exclusión o la represión. De la izquierda interna abrían las puertas a la agitación social radical de los nacionalsocialistas y los corporativistas revolucionarios en una medida sin precedentes en Europa. Sin embargo, Hungría, al igual que en Austria y en Rumanía, donde los elementos fascistas también eran vigorosos y populares, los fascistas del país no podían en absoluto hacerse con el poder. Esto no se debía tanto a la fuerza de la democracia liberal en Hungría como a su ausencia. El carácter represivo del gobierno de Hungría bajo el almirante Horthy concentraba el poder en el control de unas minorías e impedía a cualquier grupo nacionalista radical movilizar suficiente apoyo de masas para tratar seriamente de hacerse con el poder. O sea, que el propio régimen de Horthy representaba el autoritarismo conservador moderado, como sistema contrarrevolucionario que pretendía restablecer y conservar en toda la medida de lo posible la antigua jerarquía social decimonónica. El régimen gobernaba por conducto de un parlamento restringido elegido por sufragio limitado, encabezado por una monarquía o, en este caso un regente, Horthy, como sucedáneo, 128. El Partido Nacional Unificado del régimen puede interpretarse como un partido de gobierno, bastante típico de un sistema autoritario o semiautoritario de la Europa del sur de aquellos tiempos, aunque el limitado grado de representación que permitía el régimen le daba una orientación más electoral y parlamentaria que a las dictaduras más descaradas. El radicalismo de derechas prosperó en la época contrarrevolucionaria, posterior a Bela Kun, y los oficiales reunidos en Szeged para promover el nuevo régimen fueron creando una serie de sociedades ultranacionalistas, antisemitas y racistas que proponían opciones mucho más radicales que las ofrecidas por el nuevo régimen de Horthy. Pero los radicales de derecha, como se los llamaba comúnmente en Hungría en el decenio de 1920, carecían por lo general de apoyo popular, y no llegaban a tener las aspiraciones revolucionarias del tipo fascista. A fines de ese decenio aparecieron grupos más típicamente fascistas y nacionalsocialistas, y más todavía a principios del decenio de 1930, impulsados por el ejemplo extranjero, la depresión, y el estancamiento y las frustraciones de la sociedad húngara. Debe dividírseles en, por lo menos, tres tipos generales, aunque algunos de los grupos quizá no fueran fácilmente clasificables. A. Los partidarios de un tipo de fascismo moderado, inspirado al menos en parte por el ejemplo italiano. B. Imitaciones más radicales del nacionalsocialismo alemán, de los que hubo varios. Y C. Partidarios más caracterizados del nacionalismo revolucionario, sobre todo el movimiento hungarista de Esterházy, la Cruz y la Flecha, por lo menos antes de su nazificación a partir de 1940. El derechismo radical prosperó entre 1919 y 1922, y después declinó un poco. Cada vez estaba más influido por el fascismo italiano, en particular a partir del establecimiento de una relación diplomática especial entre Hungría e Italia en 1928, y en su forma ulterior cada vez más fascista se ha llamado a algunos de ellos, fascistas de Szeged, por su lugar de origen en 1919, el dirigente de los fascistas de Szeged era un oficial de carrera del ejército, Gyula Gombos, a quien Horthy acabó por ofrecer el puesto de primer ministro en 1932, cuando la depresión había creado graves problemas con los que no podía enfrentarse el partido estatal oficial. Como primer ministro constitucional, la vía de Gombos al poder parecía paralela a la de Mussolini y de Hitler, salvo que no estaba respaldado por un movimiento organizado de masas, pero en Hungría las cosas no eran tan sencillas. El régimen establecido le obligó a moderar su programa e incluso a abandonar en gran medida su antisemitismo antes de concederle el puesto de primer ministro. Una vez en el poder, actuó para transformar el Partido Nacional Unificado, que era el oficial, en una organización más radical, de movilización de masas, y cuando Hitler llegó al poder en 1933,
la influencia nazi tendió a sustituir a la del fascismo italiano entre los sectores fascistizados. Gombos le dijo a Göring en 1935 que en un plazo de 3 años Hungría estaría reorganizada en un Estado nacional socialista, pero antes de que terminara el año siguiente murió repentinamente sin que se realizaran sus objetivos en un tanto inciertos. A partir de 1932, aproximadamente, se formaron grupos más radicales, que recibieron un nuevo impulso por el fracaso de la vía colaboracionista moderada que había seguido Gombos. La influencia alemana era muy grande entre casi todos ellos, pero no en todos, y varios de los nuevos partidos se dieron el nombre de nacionalsocialistas, con la adición de otros adjetivos, 129. Pero parecía que la mayor parte de los nuevos nacionalsocialistas pronazis no hacían más que seguir la moda alemana y se expresaban con gran vaguedad acerca de sus objetivos internos concretos. Si bien todos los sectores fascistizados y nazificados eran retóricamente anticapitalistas y procampesinos, muchos de los que autotitulaban nacionalsocialistas eran mucho menos firmes en su celo por la reforma agraria que, por ejemplo, Gombos y sus seguidores fascistizados de la derecha radical. Su principal apoyo social procedía de las clases medias burocratizadas y relativamente empobrecidas, y especialmente de la minoría alemana, suava, en la cual también hubo quienes organizaran su propio movimiento germano-húngaro de estilo nazi, el MEM. La única fuerza popular de importancia era la Cruz y la Flecha, o movimiento hungarista, de otro oficial de carrera del ejército, Ferenc Szalasi. El principal estudio sobre la Cruz y la Flecha, en un idioma occidental aduce, hasta cierto punto de forma convincente, que el movimiento y el programa de Szalasi no se pueden asimilar meramente a ningún modelo extranjero previo, 130. Al igual que casi todos los demás nacionalistas radicales húngaros, Szalasi creía en el racismo húngaro, 131, y proponía una drástica expansión imperial húngara que incorporaría la gran región del Danubio y los Cárpatos. Lo que le daba su carácter excepcional era la propuesta de que las regiones habitadas por una gran mayoría, del 80 al 90%, de un solo pueblo no magyar gozasen del derecho de autonomía. Otra anomalía era la renuncia teórica que hacía Szalasi de la violencia. Aparentemente creía, al menos al principio, que el nuevo hungarismo triunfaría por la prédica, por el convencimiento, la conversión o la aceptación. Szalasi proclamaba que su movimiento no era antisemita, sino simplemente asemita, y proponía que los judíos se fueran de Hungría a otra parte. Su idea del verdadero cristianismo húngaro puede compararse con los esfuerzos contemporáneos de establecer un cristianismo alemán, pero quizá fuera menos totalmente herético. Por último, Szalasi propugnaba un corporativismo económico revolucionario que derrocaría a los grandes terratenientes y capitalistas en aras de un mayor bienestar colectivo. Probablemente no hubiera hecho falta tomar muy en serio este programa como aspirante al poder, pero desde luego no estaba calcado del de nadie. La Cruz y la Flecha se convirtió en un auténtico movimiento de masas, de trabajadores y campesinos pobres a fines del decenio de 1930. Como no se presentó con una lista totalmente cerrada en las últimas elecciones de 1939, y como las elecciones húngaras estaban en parte manipuladas, resulta difícil calcular su fuerza electoral exacta, pero los mejores indicios de los que disponemos, más del 20% del voto popular en esas condiciones, 132, parecerían demostrar que en aquel momento era el segundo partido nacionalista revolucionario en popularidad de toda Europa, no superado más que por el nacionalsocialista. La misma ausencia de democracia en Hungría limitó sus posibilidades, al igual que la inepcia visionaria y la virtual esquizofrenia de sus propios dirigentes. Normalmente, un régimen autoritario podía contener toda amenaza fascista popular dirigida contra él, y aparentemente,
Durante la guerra fue disminuyendo la popularidad de la cruz y la flecha. Entretanto, se fue nazificando cada vez más, sin haber estado nunca a la altura de los ideales de su dirigente, y no ocupó el poder sino de forma muy breve en 1944 como títere de la intervención militar alemana. Rumanía. La situación en Rumanía solo es análoga a la de Hungría en la considerable fuerza del movimiento legionario, Guardia de Hierro, a fines del decenio de 1930. Por el contrario, Rumanía fue uno de los países que más se beneficiaron de la Primera Guerra Mundial, pues se duplicó la superficie del país. Y pese a la corrupción y la coerción proverbiales de la política rumana, hasta 1938 tenía un sistema parlamentario de partidos muy competitivos, y en el decenio de 1920 pasó por una gran reforma agraria. Pero la enorme expansión del país y la democratización parcial de algunas instituciones llevaron a una crisis de identidad nacional a finales del decenio de 1920, y a una larga búsqueda de opciones viables de gobierno. Al igual que en toda la Europa meridional y oriental, la ruptura democrática de posguerra, en el caso de Rumanía, elecciones honestas y un gobierno democrático del Partido Campesino en 1928, desembocó en un derrumbamiento político. Al igual que en Hungría y en algunos países más, en Rumanía se pueden identificar tres caras del nacionalismo autoritario. Había un tipo fascista de nacionalismo revolucionario representado por los legionarios. Apareció una derecha radical en el Partido Nacional Cristiano, consagrado casi exclusivamente al antisemitismo. A fines del periodo apareció un autoritarismo más moderado y supuestamente legítimo, en la dictadura monárquica de Carol, 1938 a 1940, seguida por la del mariscal Antonescu. 1940 a 1944, la primera fase de la transición a partir del nacionalismo liberal la representó el Partido Populista del general Averescu, fundado en 1919, que gobernó brevemente varias veces en el decenio de 1920 y llevó a cabo gran parte de la reforma agraria. Constituyó un esfuerzo inicial por movilizar a los campesinos y a otros sectores de las clases bajas tras un nacionalismo reformista casi autoritario, pero se quedó a mitad de camino y desapareció en el decenio de 1930. La Legión del Arcángel Miguel, comúnmente conocida por el nombre de Guardia de Hierro, probablemente fuera el movimiento de masas más extraño de la Europa de entreguerras. En general se la califica como fascista, porque satisfacía en varios aspectos los principales criterios de toda la tipología adecuada del fascismo, y sin embargo presentaba características propias innegablemente privativas. La Legión la fundó en 1927 C.Z. Codrenu, que procedía inicialmente del mismo contexto religioso nacionalista de derechas y antisemita que había producido el Partido Nacional Cristiano, pero Codrenu evolucionó en sentido más revolucionario al dirigirse a la juventud nacionalista radical y al campesinado. Esas cualidades no eran excepcionales. Lo que diferenciaba claramente a Codrenu fue que se convirtió en una especie de místico religioso. Los legionarios se identificaban totalmente con su propia interpretación de la ortodoxia rumana y su objetivo final no era político, sino trascendental, la salvación nacional de la comunidad del pueblo rumano, la raza rumana, definida finalmente por la tradición, y de cada uno de sus miembros. Los legionarios tenían un programa muy limitado. Codrenu señalaba que ya existían en Rumanía una docena de programas políticos diferentes. Proclamaba, en lugar de ellos, un nuevo espíritu, una revolución cultural religiosa cuyo objeto era el omul nou, el hombre nuevo. Los legionarios apuntaban hacia algún tipo de sistema político, autoritario, nacional y orgánico, pero nunca lo definieron, y a una base más nacional y colectiva o comunitaria de la economía, pero aborrecían el marxismo y el socialismo materialista. Trabajaban en empresas colectivas, pequeñas que les pertenecían y que se dedicaban a las obras públicas, almacenes cooperativos y restaurantes, etc.
Su movimiento era una especie de alianza revolucionaria de estudiantes y campesinos pobres, tanto más dinámica cuanto que durante el decenio de posguerra el número de matriculados en las universidades rumanas había aumentado nada menos que en un 400%, proporcionalmente más que en otro país de Europa, 133, lo que creó una gran inteligencia nueva y sin empleo, propensa al nacionalismo radical. El movimiento a veces era sumamente violento, pero la violencia legionaria era en cierto sentido cualitativamente diferente de otros radicales y revolucionarios por la insistencia que tenía en el sacrificio propio, lo cual llevaba a auténticas inmolaciones que recordaban a los asesinos más moralistas e idealistas de los socialistas revolucionarios rusos a principios del siglo. El impulso a la cruzada siempre tuvo fuerza entre los fascistas más fervientes, y tiene razón Ernst Nolte cuando dice que, en cuanto a su compromiso fanático y obsesivo, Codreanu era el dirigente nacionalista europeo que más se parecía a Hitler, a quien también se parecía en poseer un intenso magnetismo personal. Pero una vez más ha de hacerse hincapié en que el complejo de mártires de los legionarios creó un grado de autodestrucción que raras veces se vio igualado en otros movimientos. 134. En las últimas elecciones regulares, los legionarios obtuvieron aproximadamente el 16,5% del voto popular. Dado el grado de manipulación electoral que se seguía practicando en Rumanía, es posible que esto indicara un apoyo popular igual al 20% aproximadamente recibido por la Cruz y la Flecha en 1939. Pero el acceso al poder estaba totalmente bloqueado, tanto en Rumanía como en Hungría, pues a principios de 1938 el rey Carol estableció la variante rumana de la dictadura conservadora corriente en la Europa meridional y oriental de la época. Se procedió a una matanza a sangre fría de casi todos los dirigentes legionarios. Los sicarios de Carol trataron de fascistizar un régimen que era esencialmente de derechas mediante la formación de un nuevo movimiento juvenil, y en 1940 de un partido de la nación como frente gubernamental. Esto iba acompañado de un programa quinquenal de desarrollo nacional, una parte importante del cual correspondía a un aumento de las inversiones estatales. La caída del régimen carolista a fines del verano de 1940 no estuvo causada tanto por su falta de apoyo popular como por el expansionismo alemán, que había empezado a truncar el país geográficamente. La dictadura de Antonescu, basada en el ejército que lo siguió, trató de llegar a un acuerdo con la Legión, ya decapitada, por tratarse del movimiento nacionalista más popular, pero era imposible un acuerdo duradero. A principios de 1941 estalló en Bucarest la guerra civil, y la Legión quedó derrotada y expulsada del gobierno con la aquiescencia de Hitler. En los últimos años de independencia de Rumanía, el país estuvo gobernado por una dictadura derechista bajo Antonescu. Cabría también observar que durante el periodo de entreguerras, incluso, el antiguo partido de gobierno, el Liberal Nacional, evolucionó hacia una especie de corporativismo y de nacionalismo autoritario. Sus políticas de neoliberalismo formaron en algunos aspectos un paralelo aproximado de la evolución hacia la derecha, autoritaria y corporativa, de los liberales conservadores de países como Italia, Alemania y España. En Mihail Manoilescu, Rumanía también produjo al que fue probablemente el principal teórico europeo del corporativismo autoritario, práctico y desarrollista del decenio de 1930. Manoilescu, director del Banco Nacional, y más tarde ministro de Economía y de Relaciones Exteriores de la dictadura derechista de Carol, proponía el corporativismo como programa más útil de economía nacional integrada para las que se llamarían más tarde naciones en desarrollo, pero tuvo muy pocas oportunidades de poner en práctica sus teorías. 135. Otros casos balcánicos. En Grecia, Bulgaria y Yugoslavia no hubo movimientos de tipo fascista que merezcan consideración, pero más tarde surgió uno en Croacia durante la guerra,
gracias sobre todo a la conquista alemana y a la creación de un nuevo estado satélite croata. Para fines del decenio de 1930, la característica común de los gobiernos balcánicos había pasado a ser la dictadura monárquica derechista, Yugoslavia, 1929 a 1939, Bulgaria, 1935 a 1943, Grecia, 1936 a 1941, Rumanía, 1938 a 1940. Generalmente se califica a estos regímenes de conservadores o reaccionarios, pero aunque eran de derechas, todos ellos salvo el de Bulgaria intentaron introducir procedimientos nuevos e importantes, y todos ellos atravesaron por algún grado de fascistización externa, la principal fase de pseudofascistización bajo la dictadura yugoslava se produjo cuando era primer ministro Milan Stojadinović, 1935 a 1938, que intentó sin éxito introducir algunos de los arreos externos del fascismo, con su tentativa de formar un nuevo partido estatal con una base de masas, y con la introducción de un nuevo programa corporativista de desarrollo económico. El régimen monárquico del zar Boris de Bulgaria fue el único que se resistió en gran medida a los arreos del fascismo, pues solo aspiraba a un régimen sin partidos, que no proponía ninguna doctrina formal ni organización nueva. El único movimiento de masas que tuvo éxito en esos países después de la Primera Guerra Mundial, y solo de forma pasajera, fue la Unión Agraria Búlgara de Alexander Stambolíski, que gobernó Bulgaria de 1920 a 1923, 136. Los agrarios tenían también una milicia del partido, la Guardia Naranja, pero lo mismo ocurría con los partidos búlgaros de izquierdas. En los tres países se organizaron partidos que eran de tipo fascista o nazi, algunos de los cuales se dieron el nombre de nacionalsocialistas, pero no lograron mucho apoyo. Apenas menos insignificantes fueron el Movimiento Zbor del Jotik en Serbia, el Partido Social Nacional del Dr. Tsankov en Bulgaria en el decenio de 1930, y más tarde el Movimiento de Ratnici, Guerreros, y el Legionario del General Lukov en Bulgaria, a finales del decenio 137. La ausencia de movimientos fascistas importantes en Grecia y Bulgaria constituye un pequeño misterio, pues Bulgaria fue una de las grandes perdedoras de la Primera Guerra Mundial, y Grecia sufrió un desastre nacional en la guerra con Turquía de 1920 a 1923. Además, ambos países se enfrentaban con graves problemas económicos, y normalmente carecían de un gobierno estable y eficaz. La falta de dirigentes es una justificación de la debilidad de los partidos fascistas, pero todavía no se han formulado explicaciones convincentes. Antes de la guerra, la principal figura del nacionalismo autoritario en los Balcanes meridionales era el general Metaxás, que fue dictador de Grecia bajo la corona desde mediados de 1935 hasta 1941. Sin embargo, se trataba más bien de una figura de la derecha autoritaria radical que de un revolucionario fascista, pues su único grupo político había sido un partido monárquico de la extrema derecha, y en el poder no fundó ningún nuevo movimiento propio de masas. Metaxás miraba más hacia el pasado que hacia el futuro, y trató de promover un nuevo etnicismo y una cultura nacional a la que llamó helenismo. No propuso ningún cambio drástico en Grecia, salvo los de tipo político y cultural, pero admiraba algunos aspectos del régimen italiano y el alemán. Por eso introdujo algunos de los arreos del fascismo, pero estrictamente en la forma convencional de un movimiento juvenil, etc. Metaxás utilizaba el término totalitario, pero le daba poco contenido constitucional, más allá de un concepto general de coordinación nacional. Bajo una dictadura política, aspiraba a un sistema corporativo de regulación económica, y actuó sobre todo para mejorar la situación económica del campesinado. Para el movimiento juvenil se utilizaron varios aspectos externos, como el saludo fascista y el emblema de la doble hacha cretense, bastante parecida a las fasces,
pero no elaboró un sistema radical e institucionalizado. Carecía de ambición en las relaciones exteriores y basaba mucho su nueva filosofía en la tradición y la religión. Evidentemente, Metaxás se parecía mucho más a Franco que a Hitler o a Mussolini. 138. Polonia. Al igual que todas las demás zonas de la Europa meridional y oriental, los estados del Báltico estuvieron dominados por gobiernos autoritarios de derechas. Los movimientos más categóricamente fascistas, de los que hubo varios en esta región, tendían a ser bastante débiles, aunque la tentativa del régimen polaco, desde 1926 a 1939, por establecer un partido estatal protofascista, el OZN, llegó más allá que las tentativas similares de los países balcánicos. Aunque el golpe de Estado de Pilsudski de 1926, que estableció el sistema autoritario en la Polonia de entreguerras, fue mucho más sangriento, 139, que la marcha sobre Roma 4 años antes, el propio Pilsudski negaba toda ambición de crear un Estado totalmente represivo. Los estudiosos más serios de su régimen tienden a convenir en que se trataba de un sistema semipluralista conservador y moderado, más parecido al de Dollfuss y Schuschnigg, o al de Primo de Rivera en España, que al de la Italia de Mussolini. 140. El Frente Político Gubernamental, BBVR, organizado en 1928, se parecía más a la Unión Patriótica de Primo de Rivera o al Frente de la Patria de Austria que a una organización fascista. Un papel más radical en muchos aspectos fue el desempeñado por el Partido Nacional Demócrata, más tarde sencillamente Partido Nacional, de Polonia Occidental. Los nacionaldemócratas, que componían un partido electoral de masas, eran intensamente antisemitas y exigían una política más represiva contra otras minorías nacionales. Tendían a admirar a la Italia de Mussolini, igual que otros grupos católicos preautoritarios de la Europa Oriental, pero más tarde estuvieron también algo influidos por el racismo nazi. Sin embargo, esas tendencias aparecieron de forma mucho más decidida entre la Juventud Nacional Demócrata Radical, que en el decenio de 1930 se escindió con el nombre de Partido Nacional Radical y parió a su vez dos organizaciones más explícitamente fascistizantes, la ANC y la Falange. Es probable que la Falange fuera el único partido claramente fascistizante de Polonia a fines del decenio de 1930. Su nombre procedía del falangismo español, pero su catolicismo era más extremado que el de su contrapartida española, pues la Falange insistía en que Dios es el fin elevado del hombre. 141, declaración más propia de Codrenu que de José Antonio Primo de Rivera. La otra característica privativa de la Falange fue su ulterior insistencia en la eliminación del sector privado de la economía a favor de algún tipo de nacionalsocialismo. 142. Con la nueva constitución autoritaria / corporativista de 1935 y la muerte de Pilsudski aquel mismo año se produjo un cambio fundamental en el gobierno de Polonia. La constitución redujo la esfera del pluralismo tolerado y sirvió de fuente de inspiración de los corporativistas autoritarios de otros países católicos, como el Brasil. Los sucesores de Pilsudski, los coroneles, comprendieron que necesitarían una organización más fuerte y más movilizada que el difunto BBVR. El resultado fue el OZN, el campo de la unidad nacional, la variante polaca del protofascismo estatal. Burocrático. Su primer director, el coronel Koch, llegó a confiar desproporcionadamente en Bolesław Piasecki, jefe de la Falange, y las consecuencias totalitarias revolucionarias de esta relación llevaron al cese de Koch y al corte de la relación con la Falange. A veces se utilizaba el término de democracia dirigida para describir el nuevo sistema, pero de hecho en 1939 los nuevos directores del OZN estaban llevando adelante planes para montar una organización estatal movilizada y un sistema de partido único controlado.
la lógica política de un sentido entre la Alemania nazi y la Rusia comunista les parecía evidente por sí misma a los dirigentes polacos, y el estallido de la guerra parece haber sido lo único que impidió el desarrollo de un sistema de partido único más represivo e integrado. 143. Por último, cabría señalar que, al igual que en otros estados multinacionales como Yugoslavia y España, el régimen polaco tenía que enfrentarse con una especie de grupo de liberación nacional, de una nacionalidad minoritaria que tenía muchos de los aspectos del fascismo, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, parcialmente nazificada durante la década de 1930. Las situaciones de los tres estados bálticos eran parcialmente paralelas. A fines de 1926 se estableció en Lituania una dictadura derechista, moderada mediante un golpe militar, cuando la izquierda había avanzado mucho en las elecciones nacionales y tras firmarse un nuevo tratado con la Unión Soviética. La figura dominante bajo el nuevo régimen era el presidente Antanas Smetona, que siguió siendo jefe del Estado hasta la desaparición de Lituania en 1940. Distinguía entre, por una parte, el corporativismo y un sano autoritarismo y, por la otra, el totalitarismo. En constituciones ulteriores se mantuvo un cierto grado de pluralismo, pero la principal fuerza política era la Tautininkai, Unión Nacional, grupo radical, de derecha que se basaba en la inteligencia y en los campesinos más prósperos. Ocupó un lugar más destacado a fines del decenio de 1930, y en el último año de su existencia el régimen parecía avanzar hacia un sistema de partido único. 144. En cambio, los regímenes moderados de los que George von Rautz califica de democracia autoritaria, en Letonia y Estonia los instituyeron en 1934 las fuerzas moderadas simplemente como autoritarismo preventivo. Konstantin Pats, dirigente del Partido de los Agricultores en Estonia, estableció un gobierno más autoritario, sobre todo para controlar la influencia de la Liga de Excombatientes, radical de derechas, cuyo nombre técnico era el de Asociación de Combatientes Estonianos por la Libertad, mientras que en Letonia el nuevo gobierno de Ulmanis se oponía tanto a los comunistas como a la Cruz del Trueno, partido vigoroso y nuevo de tipo fascista de Letonia que estaba muy influido por el nazismo, aunque políticamente era muy antialemán. Tanto el régimen de Letonia como el de Estonia trataron de mantener el pluralismo y una moderación considerable. Por lo que hace a modelos extranjeros, preferían a Austria y a la Italia de principios de la década de 1930. El régimen de Estonia creó efectivamente un frente político, la Asociación Nacional, pero en ninguno de los dos casos surgió una dictadura rígidamente institucionalizada. 145. Su principal éxito consistió en mantener una tasa notablemente positiva de crecimiento económico a fines del decenio. Las democracias del norte de Europa. La actividad de los regímenes de tipo fascista y nazi en las democracias del norte de Europa resulta interesante sobre todo para quienes persiguen conclusiones negativas. Ninguno de los partidos del norte de Europa logró movilizar jamás más del 2% del voto popular, con las dos excepciones limitadas y efímeras, del IKL finlandés en 1936 y de los nacionalsocialistas holandeses en 1935 y 1937. Además, ningún partido del norte de Europa de este tipo encontró jamás aliados influyentes en otros sectores políticos. La insignificancia de los partidos fascistizantes o aspirantes a fascistizantes no es en absoluto sorprendente, pues en esa región faltaban casi todas las condiciones enumeradas por la mayoría de los analistas como requisitos previos probables para la aparición de una política fascista. Ninguna de las democracias del norte, salvo Irlanda, se enfrentaba con problemas importantes de nacionalismos, etnia o rango internacional. Todas ellas, salvo Irlanda, tenían un nivel alto de educación, eran prósperas, económicamente desarrolladas y estaban socialmente equilibradas, y
Gozaban de culturas políticas modernas establecidas y de tradiciones constitucionales parlamentarias. No existía espacio para un nacionalismo revolucionario ni necesidad de este. 146. La excepción parcial más importante es el caso de Finlandia en el decenio de 1930, explicable por las secuelas de la guerra civil revolucionaria, más grave en Finlandia que en el caso mejor conocido de Hungría en 1919, por la proximidad y la amenaza de la Unión Soviética y por la existencia de un auténtico irredentismo finlandés, pues en la década anterior la Unión Soviética había conservado la Karelia Oriental. Tras la victoria de los blancos en la guerra civil finlandesa, las tradiciones, las instituciones y la sociedad finlandesas apoyaron con bastante facilidad la aparición de un constitucionalismo parlamentario relativamente modélico. En la política finlandesa de la década de 1920, la derecha radical estaba representada por la Sociedad Académica de Karelia, AKS, que propugnaba doctrinas de racismo híbrido finlandés, expansión militar hacia el Gran Oriente finlandés y un gobierno más elitista, jerárquico y autoritario. Tenía una influencia considerable entre la juventud culta, pero siguió siendo técnicamente lo que implicaba su nombre, una sociedad meramente académica, con solo unos miles de miembros. A partir de 1929 empezó a aparecer un tipo de nacionalismo más revolucionario y fascistizante, en forma del movimiento del Lapua, así nombrado por una pequeña ciudad que había sido el objetivo de un levantamiento anticomunista ese mismo año. Una tentativa abortada de hacerse con el gobierno en 1932 llevó a la proscripción del movimiento de Lapua, pero este reorganizó en forma de Movimiento Patriótico Popular, IKL, que defendía una reorganización corporativista drástica de la estructura social y económica para una comunidad del pueblo finlandés. Para esta época, la influencia del hitlerismo era obvia, y en las elecciones de 1936 el IKL obtuvo el 8,3% del voto popular. Pero ese fue su máximo absoluto, pues en Finlandia existía efectivamente un consenso favorable a las instituciones democráticas parlamentarias, y además el país tuvo más éxito en el enfrentamiento con la depresión económica que muchos otros de Europa. La aparición de una amenaza fascista revolucionaria llevó a un estrechamiento de las filas parlamentarias y a un nuevo reforzamiento del sistema, al igual que ocurrió en Bélgica, y el voto del IKL descendió algo en las últimas elecciones de preguerra, en 1939, 147. Una excepción estadística menor a la norma del 2%, aproximadamente como límite de apoyo público a los partidos de corte fascista o nazi en las democracias del norte de Europa es la que podría observarse también técnicamente en el caso de Holanda, donde el Movimiento Nacional Socialista de los Países Bajos, NSB, de Anton Mussert obtuvo el 7,9% del voto nacional en las elecciones provinciales de 1935, y el 4,2% en las elecciones parlamentarias de 1937. Pero el NSB perdió la mayor parte de sus seguidores en las últimas elecciones provinciales de 1939, de forma que la experiencia parece haber sido una aberración momentánea político-estadística. Pese a su título, el NSB era un partido de estilo mucho más fascista que nazi. Proponía un sistema corporativo bastante parecido al de Italia, en lugar de una Volksgemeinschaft, y defendía la libertad de religión como parte del principio nacional neerlandés. No solo no era oficialmente antisemita, aunque existía un ala nazi radical, sino que incluso aceptaba miembros judíos, o sea, que dicho en otros términos era un tipo muy holandés de nacionalsocialismo. 148. Existía además un minúsculo partido nacionalsocialista obrero holandés, pero era tan radical, tan extranjero y tan mimético que no logró atraer seguidores. Francia y Bélgica
Parece que los países de habla francesa también presentan algunas excepciones a la generalización acerca de la falta de atractivo del fascismo en las democracias del norte de Europa, pero también en este caso las excepciones son parciales y limitadas, y no absolutas y tajantes. Pese a que, en Francia pululaban las ligas y los partidos putativamente fascistas, no se pueden hallar en ese país excepciones a la norma del 2%, pues ninguno de los partidos franceses se organizó lo suficiente como para ingresar en el sistema electoral. Además, después de todo, Francia no es una democracia del norte de Europa, en cuanto a su estabilidad institucional y su devoción inquebrantable por el proceso constitucional liberal. Comparte muchas de las características de la comunidad política de Europa del Sur en cuanto a centralización represiva, pautas revolucionarias, más bien evolucionistas, de cambio, culturas de inteligencias radicales enfrentadas, antagonismos de clase y políticas grupusculares sectarias o de ascensión social. Como Francia ha tenido una de las economías más avanzadas y uno de los niveles de vida más elevados del mundo desde el siglo XI, las explicaciones de este estado de cosas es de suponer que se hallen más en el reino de la cultura y de las instituciones que en un determinismo socioeconómico. En cambio, Bélgica ha funcionado en casi todos los aspectos como una democracia modelo del tipo noreuropeo desde que se creó el país en 1830. El principal enfrentamiento en Bélgica deriva de la división étnica que colorea gran parte de la política del país, y que probablemente sea la principal explicación de la disidencia política de la década de 1930. C. E. Sternel ha demostrado de manera concluyente que casi todas las ideas que aparecen en el fascismo y el nazismo surgieron primero en Francia, 149. La fusión del nacionalismo radical con aspiraciones socioeconómicas revolucionarias y colectivistas o semicolectivistas surgió primero en ese país, y Francia también fue el primer gran país en el que la principal fuerza de la izquierda revolucionaria rechazó abiertamente el parlamentarismo, al mismo tiempo que apoyaba una especie de nacionalismo. Análogamente, los efectos de la revolución cultural e intelectual del decenio de 1880 tuvieron más amplitud en Francia que en ningún otro país fuera de las zonas culturales de la Gran Alemania e Italia. Desde luego, lo que era diferente era sencillamente la situación general de Francia en comparación con los países de la Europa central y oriental. Francia era uno de los estados nacionales más antiguos y que siempre había tenido más éxito, vencedor en la Primera Guerra Mundial, un país próspero y en general equilibrado socialmente, y una de las dos potencias imperialistas dominantes del mundo occidental. Evidentemente, había poca necesidad de un nacionalismo revolucionario y escaso espacio para este. Los fascistas franceses avanzaron hacia una especie de fascismo tanto desde la derecha como desde la izquierda, pero más bien desde esta última dirección, paralelamente a los fascistas fundadores en Italia o en Inglaterra. La Action Francaise, como principal fuerza francesa de la derecha radical, era esencialmente reaccionaria, además de profundamente no activista, y encima le interesaban poco las cuestiones sociales o la movilización, de modo que quien primero intentó imitar el fascismo fue Georges Valois, un joven militante que abandonó la Action Francaise para crear un movimiento nacionalista revolucionario y movilizador. Sule Faisto, fundado en 1925, quizá llegara a reclutar como máximo casi 50.000 miembros en el año siguiente, antes de empezar a decaer. La fórmula de Valois, nacionalismo más socialismo igual a fascismo, era simplista, pero no del todo inexacta. Su objetivo era unir al sindicalismo francés con el nacionalismo y edificar un tipo nuevo de movimiento radical, pero no tuvo sino un breve éxito. Por otra parte, no podía atraer a militantes de una izquierda bien organizada, y por la otra, el espacio estaba cerrado por el éxito del conservadurismo francés y de los nuevos grupos de la derecha radical, 150. En general, el nacionalismo autoritario de derechas era mucho más popular en Francia que el fascismo.
El crecimiento pasajero del Efaisto se vio muy superado por el de un nuevo movimiento de la derecha juvenil. Radical, las Jeunesses Patriotes de Pierre Taittinger. Estas últimas procedían directamente de la antigua Liga de los Patriotas de Deroulede, cuyos residuos sobrevivieron hasta el decenio de 1920, y que, al igual que el partido de Valois, se vieron estimuladas momentáneamente por la victoria izquierdista del cartel des Gauches en las elecciones francesas de 1924. Conforme al mismo criterio, fueron decayendo tras la victoria conservadora moderada de 1928. Después, las Jeunesses se vieron desbordadas por los dos nuevos movimientos derechistas, la Solidarité Francaise y las Croix de Feu. Las estimaciones policiales, poco fiables, establecían el número de seguidores de la Solidarité Francaise, organizada en 1933, nada menos que en 250.000 en 1934, antes de que también ella cayera en decadencia. El más numeroso de todos los nuevos movimientos nacionalistas en la Francia de entreguerras fue el de las Croix de Feu del coronel de la Roque. Aunque tampoco en este caso se dispone de cifras fidedignas, en el decenio anterior a la guerra se convirtió en una de las mayores fuerzas políticas de Francia. Parece que las Croix de Feu obtuvieron más apoyo que otros grupos, pues algunos sectores de la gran empresa y las finanzas las consideraban como el vehículo para la imposición de una especie de sistema autoritario tecnocrático. 151. Fueron estas ligas derechistas financiadas por la gran empresa y basadas en las clases medias, las que crearon el terror al fascismo en Francia en la época de los motines de febrero de 1934 en París. El resultado de ese terror fue el auge del antifascismo francés, que se había expresado y estado organizado desde 1923, antes de que existiera en Francia una fuerza fascista o ni siquiera autoritaria de la nueva derecha. Así, a partir del 6 de febrero de 1934, el antifascismo se convirtió en el hecho político dominante en Francia, 1000 veces más importante que el fascismo. 152. Fue un elemento importante en la victoria electoral del Frente Popular en 1936, que pasó a ordenar la disolución por ley de las ligas derechistas. La única de verdadera importancia, las Croix de Feu, se reorganizó con el nombre de Parti Social Francaise, pero esta reconstitución como partido político llegó demasiado tarde para participar en las últimas elecciones parlamentarias de antes de la guerra. 153. En el decenio de 1930 no surgieron más que 3 nuevos partidos, específicamente fascistizantes, y entonces lo hicieron débil o equívocamente. Los primeros fueron los francistes de Marcel Boucard, organizados en 1933, en parte a partir de un núcleo diminuto de restos de un partido nacional socialista francés abortado, organizado después de la Primera Guerra Mundial por Gustave Hervé. Más tarde estuvieron subvencionados por Mussolini, y parece que formaban el grupo fascista más directo e intransigente de Francia. 154, lo cual quizás sirva para explicar su casi absoluta falta de seguidores. Más importancia tenía el neosocialismo de Marcel Déat y el nacional socialismo multiclasista de Jacques Doriot. A principios del decenio de 1930, Déat era una estrella en auge del Partido Socialista francés, y Doriot, el dirigente joven más popular y dinámico del comunismo francés. En consecuencia, sus situaciones eran notablemente parecidas a la de Mussolini en el socialismo italiano de 1912, o a la de Sir Oswald Mosley, después dirigente del fascismo británico, en el Partido Laborista a fines del decenio de 1920. Déat rompió con el socialismo marxista francés ortodoxo, poco después de 1930, del que discrepaba en las cuestiones del nacionalismo, la modernización económica y el sectarismo de clase. Sostenía que la vía al bienestar y el desarrollo se encontraban mediante una planificación nacional organizada y la integración de todas las fuerzas
productivas, y que el socialismo de clase en Francia era a la vez políticamente derrotista y económicamente no funcional. Su partido, Socialista de Francia, 1934, no era fascista, sino simplemente nacionalista y orientado hacia la colaboración de clases y un crecimiento económico integrado y planificado. Durante algún tiempo arrastró tras él a una minoría importante de diputados socialistas en la Cámara y a casi una quinta parte de los miembros de la base del partido. Deat no propugnó un tipo de verdadero fascismo hasta la época de la ocupación alemana. Su Rassemblement National Populaire, 1941, formó la extrema izquierda del fascismo y el colaboracionismo francés durante la guerra, 155. La situación de Doriot era por lo menos igual de compleja. En 1935, había roto con el comunismo, en gran medida debido a las cuestiones del estalinismo y la dominación rusa. El Parti Populaire Francais, PPF, que fundó después se organizó demasiado tarde para participar en las últimas elecciones francesas de la preguerra, pero arrastró a una importante minoría de los comunistas franceses y creció rápidamente. Aunque cuando decía tener 300.000 miembros a principios de 1938 estaba multiplicando la cifra real, el PPF llegó a ser, con mucho, el más numeroso de los grupos fascistas franceses. Pero este éxito momentáneo no dejaba de tener relación con el hecho de que el PPF necesitó varios años para transformarse en una organización de tipo plenamente fascista, proceso que probablemente no quedó acabado hasta la ocupación alemana. Al igual que el nuevo grupo de Deat, ocupaba una especie de lugar intermedio entre el socialismo económico y la colaboración nacionalista de clases, sin aceptar todos los principios de la cultura y la política fascistas. Después de Múnich, y con el aumento de las tensiones internacionales, parece que el apoyo al PPF, todavía ambiguo, empezó a disminuir rápidamente. 156. Una medida de la fuerza relativa y del consenso en torno a la Tercera República es que en varias ocasiones los comunistas franceses y los conversos, cada vez más fascistas, del PPF, proclamaron los unos contra los otros que eran ellos quienes defendían las instituciones constitucionales republicanas. Más problemático parecía ser el caso de Bélgica, donde dos movimientos supuestamente fascistas, Cirstus Rex y la VNV, Federación Nacional Flamenca, obtuvieron el 11,49 y el 7,12%, respectivamente, del voto popular en las elecciones parlamentarias de 1936, con un voto combinado del 18,61%. La principal matización en el caso de Bélgica es que en 1936 no se podía calificar correctamente al Rex ni a la VNV de categóricamente fascistas. La VNV contaba con el apoyo de nacionalistas flamencos de tendencias doctrinales diversas. Algunos de sus dirigentes y militantes tenían efectivamente inclinaciones fascistas, otros relativamente democráticas, y la línea oficial era incierta. El movimiento rexista de León de Greye tuvo su origen en la Juventud Católica Radical, y sus objetivos iniciales era una reforma católica corporativa del gobierno de Bélgica, que, al principio rechazaba el autoritarismo abierto e incluso proponía introducir una forma limitada de sufragio femenino. Hasta después de las elecciones de 1936, y especialmente hasta 1938, no procedieron de Greye y el líder de la VNV, Staff de Klerk, ajustar sus políticas y sus programas directamente a la política fascista. En el proceso, de Greye perdió la mayor parte de sus seguidores. 8 de los 21 diputados de Rex en el Parlamento se marcharon del movimiento en señal de protesta antes de las elecciones siguientes, celebradas en 1939. Mientras que de Greye había obtenido el 19% de los votos en las elecciones presidenciales de 1937, su movimiento había bajado al 4,43% en las de 1939,
la VNV, que se basaba en el nacionalismo flamenco, obtuvo en total un 8,27%. En el caso de ambos grupos, igual que en los de Deat y Doriot, la transición a una postura totalmente fascista no se realizó hasta después de 1940, 157. Colaboradores y satélites durante la guerra. Los movimientos y los regímenes que adoptaron una forma fascista o semifascista como colaboradores o satélites de Alemania durante la guerra forman un grupo diferente. La nazificación o la colaboración con los nazis a partir de 1939 como resultado de la conquista alemana fue primordialmente un asunto circunstancial, no una evolución de fuerzas políticas autóctonas. La ocupación alemana completó la fascistización de unas fuerzas que ya tendían hacia alguna forma de fascismo, como ocurrió en Francia y en Bélgica, aunque fueron pocos los fascistas o fascistizantes extranjeros que actuaron deliberadamente como agentes de la quinta columna para sabotear el esfuerzo de guerra de su país antes de la conquista alemana. Después de todo, el fascismo es el extremo del nacionalismo, y los colaboradores después de la conquista actuaron como traidores patrióticos, con la excepción de uno o dos como Quisling, que ayudaron a la conquista extranjera y aportaron un nuevo nombre al catálogo de la ignominia nacional, pero los fascistas polacos fueron los únicos que siguieron resistiendo durante algún tiempo a los alemanes después de la conquista. En general, el atractivo de la nazificación resultaba demasiado fuerte para que se pudiera resistir a él. Sin embargo, en la mayor parte de los casos Hitler consideró más satisfactorio tratar con los conservadores autoritarios de derechas como satélites, pues eran más blandos y planteaban menos problemas. Incluso en los países conquistados sintió renuencia a transmitir un poder limitado a Quisling o a Mussert como jefe del gobierno de ocupación, de modo que en general los fascistas y los nazis de cada uno de los países conquistados extrajeron menos ventajas de la conquista alemana de lo que cabría pensar. Los más favorecidos fueron los que, como de Greye, abandonaron en gran medida la política nacional para consagrarse a las Waffen-SS, 158. El primer gobierno satélite que se organizó, el de la Eslovaquia autónoma, siguió siendo un sistema católico de derecha autoritaria con un semipluralismo limitado, aunque con un gobierno de partido único. Por una parte, Hitler vetó una Schutznichtjade plenamente corporativa basada en el anterior sistema austríaco, de Dollfuss y Schuschnigg, y, por la otra, los principales dirigentes del Partido Popular Eslovaco se resistieron a la nazificación directa. El segundo satélite, el régimen rumano de Antonescu, se inició en 1940 como Estado legionario, formado como coalición del ejército con la Guardia de Hierro. Cuando se derrumbó a principios de 1941, Hitler no hizo nada por impedir la supresión total de los legionarios por el ejército de Antonescu. El satélite más importante era la Francia de Vichy, porque gobernaba el país más avanzado. El régimen de Pétain era claramente derechista y autoritario, pero nunca fue fascista. Incluso se decretó la disolución del Parti Social Francais, ex-Croix de Feu, relativamente moderado, que con sus 350.000 miembros quizá fuera el mayor movimiento político de Francia, y poco después se concentró a casi todos los fascistas franceses, declarados en la zona norte, ocupada por Alemania. Vichy no tenía un partido ni una ideología plenamente unificada. Su revolución nacional, no, fue en absoluto una simple trampa reaccionaria, como a veces se dice de ella, pues el régimen de tiempo de guerra promovió seriamente la regulación corporativa, la reorganización y aspectos limitados de la tecnocracia, algunos de los cuales sobrevivieron en la Cuarta y la Quinta Repúblicas, 159. El régimen satélite más radical, con mucho, fue el Estado Ustasa croata. Surgidos en el decenio de 1920 como ala juvenil radical del nacionalismo croata extremista, los Ustasi, insurgentes, cayeron cada vez más a fines del decenio siguiente bajo la influencia racista e ideológica de los nazis.
En 1941 a 1944 iniciaron un programa de genocidio de los ortodoxos serbios, de proporciones auténticamente hitleriana, dada la superficie de Croacia y los medios de que disponían. En este sentido, el Estado Ustasa fue el más nazificado de todos los regímenes satélites, y sin embargo en su estructura interna y en su política, ni siquiera el líder Ustasi, Pavelić, impuso un sistema totalitario de partido único sin contemplaciones. Pues había que llegar a algunas transacciones con la Iglesia Católica y con la opinión católica campesina, 160. Todos los grupos y regímenes satélites se basaron en tendencias iniciativas endémicas de sus propios países, anteriores a la conquista alemana, pero no se podía decir que ninguno de ellos fuera autónomo y espontáneo, con la posible excepción del régimen eslovaco. Fueron sobre todo, aunque no exclusivamente, criaturas de la expansión nazi, y su historia es esencialmente un fenómeno de la Europa de Hitler, y no de la evolución política genuina de sus propios países. Aunque estaban mucho más diversificados y mucho menos institucionalizados que las democracias populares siguientes de la Europa oriental, también eran productos de la conquista y la hegemonía imperiales.